Muy buenas a todas y todas. Seguimos con este gran especial dedicado a la Sociedad de la Nieve, este peliculón que está arrasando no solamente en España, sino a nivel internacional, en todo el mundo. Y hoy tengo un invitado muy especial que es Benjamín Segura. ¿Cómo estás? Muy bien, Vero. Muchas gracias por invitarme. No, a ti, que estáis a tope de entrevistas, locura. Es decir, ha sido Sí, una pasada, ¿no? Todo lo que está increíble, sí. dando la Em, sociedad. Impresionante, impresionante porque además la gente está alucinando con la película que es un regalo enorme. Fue un proceso muy largo y muy duro, hasta ahora calculo que charlaremos un poco, pero Sí. eso, el estreno, por lo menos esta primera semana también, que no pasó tanto, viene siendo increíble, muy increíble, Hombre, por no es para suerte. menos, no es para menos. Y claro, quiero empezar por el principio, obviamente, antes de Bien, introducirnos dentro de este papel que interpretas a Rafael Vasco sí, Echavarren, sí, ¿vale? Al Vasco, como le dicen, ¿no? al Eh, Vasco. exacto. Primero, cuéntame, actor, ¿desde cuándo eres actor? Y también, ¿cómo te nació esta vocación? Cuéntame un poquito. Bien. Em, Sinceramente un poco de toda la vida, siempre me gustó, siempre me interesó la actuación, siempre el cine me encantó. Mi padre consumía mucho cine y nos regalaba muchos DVDs de chiquitos. Eh, con mis hermanos veíamos mucho, los fines de semana podíamos alquilar en Blockbuster o en distintas Claro. casas de alquiler de películas. Así que siempre fue un arte que me alucinó y en el 2016, 2017 más o menos, que yo acababa de terminar el colegio, eh, tenía un amigo que estaba haciendo teatro ahí cerca de casa y me propuso arrancar con él y le dije que sí y me enamoré profundamente. Sí, del arte en general, como una sensación de mucha libertad, me acuerdo, me divertí mucho. Después a eso se le sumó la primera vez que actué enfrente de un público, que fue increíble, y ahí me volví adicto, casi. Sí, que Empecé a empezaste actuar. con el teatro, como la gran mayoría de Teatro, tus compañeros, ¿ah? Hay muchos que han sí, han empezado con teatro, también otros son músicos, eh, sí, hay hay de un todo poco de todo, igual. total. Eh, sí, el teatro es más fácil en Argentina, por lo menos, es más fácil arrancar con el teatro que con el Sí, cine, porque para el teatro al final solo necesitas un par de luces y no mucho más. y Se ya puede está, actuar ¿no? en Y un donde sitio sea. donde mostrar tu arte. Claro, exactamente. Se puede hacer para poca gente también, así que es increíble. Y hay muchas escuelas de teatro dando vueltas en Buenos Aires, muchas. Así que eso, por suerte arranqué por eso y fue avanzando y creciendo en mí la ganas de actuar. Y es lo que te quería preguntar también, porque como tú hablas, es decir, obviamente me has dicho que es más fácil arrancar en teatro, ahí, pero ¿cómo es la vida del actor? ¿Es muy difícil vivir del arte ahí? En Argentina sí es súper difícil, porque así como hay mucho teatro, hay mucho teatro de loft, que sería como el under, es decir, no son grandes producciones las que ocurren. Como hay mucho de esto de, bueno, ponemos dos luces, agarramos un sillón, una mesa, ratona y ya está, y Sí. arrancamos. Se la mostramos a un par de personas, eh, que es increíble y es mucho, o sea, hay mucho por amor al arte y hay mucho trabajo con mucho pulmón y con mucha garra, con mucha energía, pero eso, vivir del teatro en Argentina sí es bastante complejo. Sí, es muy difícil, la verdad. Claro, pero tú ves Eh, que quizás, no sé, pregunto, ¿vale? Porque obviamente yo soy de Lima, de Perú, y obviamente ahí sí. también es muy difícil, pero quizás a raíz, y aquí en España, a raíz del avance de las plataformas de Netflix, obviamente Disney Plus, yo qué Mm. sé, HBO, etcétera, pues ha habido más trabajo, es decir, más nivel de Sí, sí. producción. Entonces, ¿tú has No, recontra. un poco de cambio, quizás en ese sentido? Sí, hay bastante trabajo. Y así como te decía antes que para el teatro hay mucha gente que le pone mucha garra y se hace mucho a pulmón, con el cine también pasa. Digo, hay mucho cine independiente que es muy bueno. Eh, sí, por suerte Argentina es un país que tiene una cultura, a mí por lo menos me parece re linda, culturalmente hablando, Argentina. Pero, pero nada, es también eso, el cine es un arte muy caro. En general. Se puede hacer con cámaras más chicas y se pueden hacer cosas que no sean así superproducciones, pero es bastante más caro que el teatro. Eh, pero sí, hay cada vez más trabajo y Pero ojalá que con la Sociedad de la Nieve
se ponga el ojo también en Claro, gente exacto. menos conocida, y en Argentina, en Uruguay. Que Eh, vean todo lo que han descubierto aquí, todo lo que ha descubierto Bayona es en plan, perdón, aquí tenéis un nivelazo de actores increíbles. Total, Creo que es una total. carta de presentación que ya le gustaría a cualquier actor o actriz tenerla. Sí, sí, es magnífico. Y esto de, al ser 30 desconocidos nosotros, yo creo que ojalá genere la reflexión en el afuera y mismo también en la gente de Argentina, de, hay un talento muy bueno, de verdad muy bueno. Claro. Y en Uruguay también. Eh, eso, somos países talentosos, al Exacto, final. toda Sudamérica tiene talentos ahí por descubrir. Y Exactamente. claro, y también dentro de esto, obviamente dentro de esta industria, como tú dices, que es difícil hacerse un hueco, aparte tenéis, Argentina tiene peliculones, es decir, que ha llegado hasta Peliculones. Hollywood, hasta los Oscars, es decir, ya la más reciente Argentina en 1985, que es Impresionante. la más heavy, es decir, trascendental a muchos niveles, que ha impactado a muchas Recontra, personas. recontra. No, no, eso es a mí me parece un país con mucho talento, o con mucho potencial de ser, Eso, sí, de explotar talentos por todos lados, porque hay gente muy, muy buena, muy buena. Actores, actrices, directores, directoras, gente que se ocupa de los castings, hay gente de cámara que tiene directores de fotografía alucinantes, gente de sonido, hay músicos extraordinarios. La verdad es que sí, tenemos una industria re linda. ¿no? Em, Que irá creciendo, lo importante, que eso siga, exactamente. que Sí, siga sí, sí, creciendo. súper. ¿Y cómo ha Todas- sido para ti esta oportunidad, ya adentrándonos un poco en la sociedad? Pero antes quiero que me digas, perdóname que me he olvidado, quiero saber Bien. primero esta película que te hizo amar el cine, o esa película que recuerdas de niño con mucha ilusión y se te saltaron los ojitos así. Ok. Qué pregunta, hace mucho no lo pensaba. Me gustan mucho los dibujitos animados, me gusta mucho Disney. Y, y sí, de chico me acuerdo de Volver al Futuro, no sé por qué, de Spielberg. Eh, no sé, era una película que me conmovía, me gustaba mucho, la podía ver una vez atrás de otra, Y la banda no, sin sonora parar. también, que es, Sí, tú sí. escuchas las notas y sabes que es esa película. Sí, alucinante, alucinante. Como la precuela, el auto que volaba, era como una cosa que Todo, no podía creer lo que la ocurría. moda, Sí, sí, sí. Buenísimo, sí, sí, sí. Y vimos algo de, ahí estamos yendo, mucho miedo. Buenísimo, fantástico. Eh, y después clásicos como Notting Hill, ponele, en casa se oh, respiraba mucho eso, Hugh historias, Grant, Julia películas Roberts. de amor. Sí, una Esa maravilla. ese tránsito que hacen de las escenas cuando pasan del primavera al otoño, al invierno, al Sí, sí, verano, sí, sí. es No, no, extraordinario. es que porque Sí, yo me la he sí. visto recién, es decir, a veces me revisiono, soy muy peliculera y muy Sí, seriéfila, y a veces tengo 1000 cosas que hacer, pero de esas 1000 cosas que tienes que hacer, dices: "Voy a ponerme una película que ya he visto 100 veces". es que es necesario como poner pausa y volver a enamorarse, ¿viste? Y volver a la simpleza, hay tomas muy, muy magníficas. Bueno, hace poco vi, por ¿Cuál? primera vez, con un poco de vergüenza, Medianoche en París, Midnight at y Paris no, con Owen Wilson, ¿no? sí, Owen Wilson, exactamente, Rachel McAdams, y no me acuerdo bien quién más, Sí. pero Vero, me enamoré, me dio ganas de caminar agarrado de la mano, de Francia, España, Madrid, además yo estaba yendo a Madrid justo para la premiere de La Sociedad de la Nieve. Sí, la de que hubo en el Círculo de Bellas Artes. ¿Cómo? Sí, exactamente. Pero que eso, Madrid en invierno y en Navidad se pone extraordinaria, ¿viste? Con las lucecitas y los árboles y esas calles que tienen por ahí, es muy, muy hermoso. Era la primera vez que viajabas a Madrid. No, no, había ido, grabamos el accidente en Madrid, en Tres Ah, Cantos, ahí a las afueras sí, en las de oficinas donde estaba ciudad. Netflix, sí. Claro, exactamente, tiene unos estudios Sí, monumentales, inmenso. Es inmensos. como todo Tres Cantos es Netflix. Claro, exactamente. Y tal, hicimos el accidente ahí, que estuvimos como 3 semanas o un mes más o menos grabando, eh, que fue justo también la época del Mundial, que para nosotros fue como muy Hombre. importante, estábamos obsesionados, habían planos que antes de arrancar a grabar estábamos todos con el teléfono en el avión viendo el partido, eh, sí, muy divertido, muy divertido. Oh, Pero nada, eso, Madrid me encanta y más en invierno y más con la Navidad cerca, me pareció muy increíble. claro, es lo que tiene. Para abrigarse pasa frío, pero bueno, pero es muy bonito estar en Navidad con invierno, con los guantes, con... Sí, sí. Es para caminar abrazados al final.
por toda la ciudad, sí, 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 total. Hombre, oye, pero qué guay que esta experiencia. Entonces, ahora sí, adentrarnos en la sociedad es como, ¿cómo te tomaste un poco tú el papel y todo este cambio, ¿no? Todo este recorrido, porque puede ser en algún momento quizás abrumador tantas Sí, cosas, ¿no? Y sí, tomárselo un total. poco con calma y pausa entre, yo qué sé, photocalls, con tantísima gente como hubo en La Madrid, prensa, la gente, sí, sí. exacto. Cuéntame un poco toda esa experiencia desde el inicio, desde que sabías que ibas a ser este personaje, esta persona real. Claro. Bueno, fue un proceso re largo. Pero el casting arrancó en marzo de 2021, a mí finalmente me confirman en agosto y viajamos en noviembre para Barcelona, ensayamos 2 meses en Barcelona y de ahí nos fuimos a Sierra Nevada a grabar toda la montaña y después de un mes más o menos en Buenos Aires vinimos a Montevideo, grabamos el aeropuerto y después Madrid y terminamos el rodaje ahí. Eh, y después de eso hubo un año de espera hasta que finalmente nosotros vimos la película y la gente empezó a ver la película y se empezó a Claro, correr la bola. la postproducción y todo eso. Sí, claro. Entonces tuvimos ahí como 8 meses de descanso, ¿viste? Yo personalmente mucha terapia. Em, nada, y no sé, volviendo a... Porque el rodaje fue muy, muy intenso, muy, muy exigente. Sí, sí, eso me dicen J, el todos. director, sí, sí, J, el director es muy exigente y sabía que quería hacer una película que sea perfecta y la única forma en la que la quería hacer era que sea perfecta y para eso se nos exigió a niveles Claro. que no sabíamos que podíamos llegar, yo creo. Con el hambre, con el frío, con estar tanto tiempo lejos de casa, con nada, había un nivel de comunión entre nosotros y de cada uno con su personaje que era Mm. fascinante, porque después de ese año de casting conocimos a los sobrevivientes y a los familiares de los muertos, entonces a toda la expectativa y a todo el sueño y la grandilocuencia del proyecto que nosotros sabíamos que se venía, se le sumó además caras y nombres y apellidos concretos que tuvimos la suerte de poder ver y abrazar, ¿viste? Decir, ah, ok, esta película es para vos, y es para vos, y es Claro. para tus sobrinos, y es para todos ustedes que están acá. Entonces, se cargó como con una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad también le daba mucho sentido a la pérdida de peso y al frío, Claro, es decir, y todo lo estar que lejos. sufriste, mejor dicho, lo viste obviamente recompensado en muchos niveles. Exactamente. Y la historia merecía. Digo, al final al Vasco lo amo, a Rafael, a mi personaje, eh, y quería dar todo por él, porque quería que la historia se cuente lo mejor que se pueda, sí o sí. Y creo que estábamos todos un poco en esa. Como de, ah, ok, vamos a hacer un monumento, ¿viste? Y vamos a hacer, es un homenaje. Eh, y hablar cuando te pones a pensar que potencialmente del otro lado recibe todo el mundo. Entonces, ¿cómo no vas a dejar la vida? ¿Viste? Creo que ese era un poco por lo menos mi pensamiento. Mm. Eh, la historia merece sufrir un rato. Claro, y sobre Eh, todo también los niveles a los que la gente recibe esta historia. Es una historia sí, obviamente basada en hechos reales, muy dura, muy sí, difícil, pero que también la gente toma conciencia de que si ellos pudieron superar esto y ellos, si estás en un momento delicado, tú también puedes superarlo, es decir, tener sí, confianza, sí, tener amigos a los que puedas contar tus cosas, con los que hablar. total, Y es al final lo que ayudó a este grupo, es decir, la amistad que tenían y la fuerza de voluntad para salir de de eso. contra. No, es una historia de amor y es una Pascua, ¿no? Digo, como de la muerte surge la vida a niveles que no se pueden creer, con el amor como fuerza primordial. Sí, es una historia de entrega y de amistad profunda para siempre. Y ojalá sea en el público que creo que un poco viene siendo, por lo menos con la gente que tuve la suerte de charlar, una revalorización de las cosas, ¿no? Y una vuelta a lo simple y eso, agarrar lo cotidiano y decir, estas cosas son importantes, estas no tanto, por esto no merece hacernos Mm, problemas, por esto sí, pero eso, como una reorganización, ¿viste? De qué es lo importante y qué no es tan importante. En este exacto. mundo, ¿viste? Que tiene tanto estímulo todo el tiempo, eso, volver a encontrarnos con el testimonio de estas personas contado de esta forma, sí, yo creo que reflexivamente, filosóficamente es alucinante la historia. Eh, está No, es bueno. que de verdad Bayona lo hizo genial porque tiene Sí, tantas cosas que contar, que destacar, y es como, yo le he dicho a la gran mayoría de tus compañeros que yo me la he visto varias veces, porque hay muchas, no, te lo digo de verdad, a ver, me la vi en el Festival San Sebastián, en el cine, bien. y después en la plataforma 4.
no engaño. Pero un montón de veces la viste. De verdad, es que Qué me gusta bueno. porque te vas fijando en cosas. A ver, sois muchos, entonces, y Somos quizás muchos. en cámara ponle que está centrada en Numa, supongamos, ¿vale? En el personaje de Enzo, pero Sí. después detrás puedes ver a alguien que está haciendo Hay otro unas gesto, capas. o otra cosa, y Sí, te sí. pierdes, o que está con otro, que se está riendo, o que lo que sea, pero te vas Total. fijando cada vez en muchas más cosas y el cuidado de todo eso. Sí, sí. Es como Es llevar, increíble. es como ser un maestro de ópera, que estás coordinando a Total, todos total. para que hagan, Y que todo es importante, como que bueno, en el claro, rodaje se respiraba mucho eso, ¿viste? De repente te decían como, Chori, te toca entrar a set, lo estás con, pero la cámara está acá, me vas a poner acá en el fondo, ¿por qué no se va a ver? Y eso es como, no, confían que se va a ver. Era como, se oh, ve. bueno, todo un trabajo, ¿viste? Y meterse en el hilo de pensamiento, volver al personaje y volver a sufrir ahí, y de repente ves la película y dices, ahí está, yo soy esa mancha que es ¿Ves? importante, como, Hombre, sí, la verdad es que tiene unas capas muy increíbles. Bueno, yo ya la vi como, no sé, 8 o 9 veces más o menos. Y ¿ves? Me has ganado al final. sí, sí, la vi muchas veces. Pero pasa esto de siempre poder seguir a un personaje y reenamorarte de la historia de otra forma, desde otro punto de vista, desde, Claro. o sea, es increíble. Sí, está muy buena. No, es que está genial, por eso yo, de verdad, nunca, por eso uno de mis retos que me planteé al verla y desde que estuve en San Sebastián y ya desde que se estrenó, obviamente, en cines aquí en Sí, España, aunque esté también en la plataforma, pues es decirle a la gente que, pues si tiene la posibilidad de ir a verla en cines, pues mucho mejor, mucho porque mejor. es que lo que no puedes hacer es lo que con tus compis, verla en el móvil, es decir, eso es un sacrilegio, ver una, No, 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 no. Sí, una sí, sí, película como sí. esta en el celular o en el móvil, ¿no? Total. Sí, sí, porque Jota es un genio. La verdad es que a mí me parece una mente súper dotada y ojalá que queden muchos años de cine porque a mí me parece tan bueno, es tan bueno. Em, te sumerge en una experiencia que no puedes creer. Va, por lo menos a mí me pasa. Como algo de eso, de repente te encontrás con todo el cuerpo tenso y decís, pa, boludo, ya la vi, ama, ya sé lo que va a pasar. Pero aparece el accidente y estás como, no puedo, ya Hombre, esto, claro, por favor. la Y, adrenalina, ah, la emoción, sí, sí, total. Bueno, y el silencio del final a mí me parece, brutal, ¿ah? sí, tuve esta última semana fui 2 veces al cine. Con una fui con la hermana del Vasco de mi personaje, que fue una proyección maravillosa acá en Uruguay, y a los 2, 3 días fueron un par de amigos, y le dije, ustedes vayan, yo voy al final, ¿viste? Y voy a ver eso al final. Y llegué justo después de la muerte de Numa, y me quedé desde ahí hasta el Mm. final de todo. Y, pero la gente no se puede mover de los asientos. A que sí, Como, el silencio que hay en el cine el es silencio del final es un velorio, es un entierro, es como un minuto de silencio a estos pobres chicos pero que les pasó esto. claro, pero todo eso es un respeto a vuestro trabajo. Date Sí, cuenta, sí, es sí, todo en un recontra. respeto, porque yo no he visto a la gente que saque el móvil como suele No, pasar. Aquí también se ve, ¿ah? No creas que en algunas películas sí, estás sí, tú sí. en el cine y hay gente con el móvil que le tienes que decir, por favor, es que estamos en el cine, queremos. Estamos Pero viendo una aquí no peli. pasa. Es decir, la gente está con todos los sentidos en la película. Entonces, Sumergido en el fuselaje con nosotros. Es muy, muy increíble. Sí, sí, a mí, de hecho, ese silencio es hoy, por lo menos, de lo que más me conmueve. Como así de ir a verla y verla con gente, como ese símbolo de respeto y de cariño y de, exacto. uf, chapó, ¿viste? Por todos estos No, es que que les habéis hecho un pasó gran esto. trabajo. A las cosas como son. Muchas gracias, Belu. Yo creo que he elegido a cada actor el parecido aparte que tenéis también, Es es lindo. que se cambia. Yo digo, es que, a ver, perdón, tengo que ver tu foto aquí, digo, ostras, es decir, aunque Sí, sea sí, por el sí. cabello y ya por la época y por todo eso, es para Total. ti sumergirte dentro de esos años, ese estilo, también Sí, después sí. avanzar. ¿Cómo fue para ti todo este cambio? ¿Y te reconocen a veces? Me han reconocido hace poco, sí. Acá en Uruguay también la está viendo todo el mundo, ¿viste? Digo, la historia es uruguaya. Eso, yo estoy acá, vine a hacer teatro. Así que sí, me han reconocido hace poco. Me han pedido que me saque una foto con un perro, que me encantó. De verdad. Sí, El hermoso perro fue. fan de la sociedad. Sí, hermoso. Y
nada, y la gente también, digo, la historia es de tanta miseria y la película salió con, se ve tanta miseria que el encuentro con la gente es desde mucho respeto, ¿viste? Mm, Mucho cariño, como, digo, no es que somos superestrellas, así que es como, ay, acá los actores, es más un che, gracias por haber contado esta historia, ¿viste? Y como, qué bonito. Muy sí, cercano. muy cercano, y es fundirse en un abrazo con el espectador re lindo, y como, todo con mucha gratitud hay, en el encuentro con la gente, por lo menos en el mío. Me está pasando eso, que la gente que se me acerca con mucho respeto, y muy conmovidos, ¿viste? Qué Em, guay. No, sí, de es re verdad. lindo, la verdad. Date cuenta que todo eso es fruto del trabajo que habéis hecho. Ves que, Sí, ¿no? es Todo tiene increíble. que ser así, las cosas pasan por algo, un casting tan duro, obviamente un Sí, desafío, por las localizaciones, por las circunstancias, por la dieta, sí, etcétera. sí, Pero todo al final, pues, como dicen, ¿no? Tiene su recompensa y ha sido valió buenísimo mucho la el pena. recibimiento. Total. Y hay algo también de, como de a dónde interpela la historia y a qué lugares de la vida de las personas se está interpelando la película. Como esta revalorización de la que hablábamos antes, ocurre, es una reflexión que ocurre en el grupo de gente, en eso, en las personas que la están viendo. Digo, hace poco un amigo me dijo, la verdad es que me cambió, qué sé yo, como ahora veo la vida un poco distinto. Por ahí le dura una semana, ¿viste? Pero esa semana hicimos que esa persona valore, no sé, salga y se abrace con su padre, que por ahí no ocurría hace tiempo. No sé, eso acá pasa, como es una historia de sanación al final. Claro, que Eh, diga, voy a ver a mi familia, me da igual, después salgo y quiero llamar a mi madre o a mi padre, o a mi exactamente, hermano. Qué bonito, exactamente, de Vera, verdad. eso, Bueno, Benjamín, no te quiero quitar mucho increíble. tiempo, te voy a Tranqui. dos preguntas más nada más. Primero quiero saber qué te llevas de este personaje. Obviamente es un personaje que nunca vas a olvidar, eh, No, pero ¿qué te llevas? Si pudieras quedarte con algo de ¿qué sería? creo que es un personaje muy digno, el Vasco. Me quedo mucho con su dignidad. En la película, al final, en el corte final no apareció, pero él se había lastimado la pierna, había tenido un corte, se le cortó medio gemelo, eh, y le quedó como colgando así para atrás. Ouch. Sí. Y ahí Roberto Canessa le hace una venda y lo ponen en la hamaca con Arturo, por eso. Eh, y los planos como de las sonrisas en las payadas y no sé, como esto de eso, como los planos alegres, me sale el chiste que mete cuando termina el monólogo de Arturo, como la sonrisa a pesar De del todo lo... padecimiento a Mm, esos niveles, sí, y de no poder moverse, digo, en el fuselaje de Arturo y del Vasco había algo muy especial, muy loco, era muy distinto al resto porque de verdad no se podían mover, simplemente todo lo que pasaba afuera era ajeno un poco a ellos, mm. era como es un lugar muy interesante, las hamacas en las que están Arturo y el Vasco, eh, eso, mantenerse con dignidad en ese lugar, con esas circunstancias, con ese nivel de sufrimiento, a mí me parece alucinante. Que bueno, es un poco el de todos, ¿no? Creo que Mm, así como me lo llevo del Vasco, me lo llevo de un montón de claro, otros personajes. Pero eso, la dignidad. Estar sufriendo con toda, inflar el pecho, decir, ¿sabes qué? No sé, vamos arriba. Sí, exacto. exactamente. Siempre para arriba o Em, siempre para adelante, como se dice, ¿no? sí, exactamente, siempre. Em, increíble. ¿Y Eso. crees? Y última pregunta es saber un poco si, obviamente, como te había comentado, esta película ha sido creo que lo mejor que os ha podido pasar a nivel como, imagínate, dentro de tu currículum que pongas, pues he trabajado con Bayona, he Sí, trabajado en sí, una sí, película sí. de Netflix, he trabajado en una película que has pasado por varios festivales. Entonces, ¿crees que te abrirá un poco más las puertas para como actor y qué proyectos o tienes o te han salido que me puedas comentar? No, por ahora no apareció nada. Y estoy haciendo teatro feliz en, acá en Punta del Este, en Uruguay, en un lugar que se llama Teatro Short, que está buenísimo, me estoy Sí, divirtiendo un cuéntame, montón. ¿qué días el teatro? Porque nos preguntan, nos ven mucho por Sudamérica. Así que, Ah, bien. De jueves a domingo, en La Punta, en Punta del Este, Teatro Short. Eh, ¿Se llama? Es muy divertido. En un bar, es microteatro la idea, son obras de 15 minutos que van pasando, entonces vas, te tomas una cerveza o un vaso de agua, lo que quieras, ves una obra, después te comes algo, ves otra obra y van oye, qué así, guay. pasando. ¿Y Está cómo se muy llama bueno. la obra? Yo estoy en dos en realidad. Una se llama Duelo de Actores y la otra Repuestos. Em,
Me Es bien encanta el divertido. nombre, Repuestos, vale. Repuestos, está todo el mundo invitado. No, y eso, pero por ahora disfrutando mucho de Teatro Short Seguir acá, trabajando. sí, y de la gente. Después, lo que aparezca a partir de la película, vamos a ver, no sé. Eso, pasó menos de una semana todavía y Hombre, estoy claro, tranquilo. si recién ha llegado a Netflix recientemente. Sí, sí, Y, el 4. y se ha estrenado en cines en diciembre, es decir, hay que Sí, tomarlo con sí, calma. Lo importante es que genere y que os ayude. Yo espero de corazón, te lo digo, que os ayude a todos porque creo que lo merecéis muchísimo por todo lo que muchas habéis gracias. aportado, porque si no, no tendríais todo este feedback. Date cuenta que tenéis muchísimo Sí, y toda sí, la gente que quiere hablar con vosotros, que quiere saber un poco más de vuestras opiniones tan distintas, porque yo he hablado ya con muchos de tus compañeros, que total. espero hablar con todos Sí. y todas. Y cada uno tiene una manera de contar su historia de una manera diferente, entonces, Es que somos muy espectacular. distintos todos, entre todos. Es increíble. Como que había Claro, gente que trabajaba hace mucho, había gente que nunca en su vida había actuado, había gente que solo había hecho teatro. No sé, yo no había hecho ningún casting en mi vida. Como, digo, hay muchas historias muy interesantes. Sí, es increíble. Y son todos, la verdad es que maneja una calidad humana el proyecto que no se puede creer, ver. O sea, son todos, ojalá pueda charlar con todos porque ojalá, sí, sí, son un espero. valor, todos. Sí, yo llevo por ahí creo que 10 ya, no sé cuándo. Está, De, está muy bien, igual, de bueno, 10 es un verdad, montón. Sí, sí, sí. de verdad, no te engaño. Llevo ahí varios, tengo Buenísimo. planificado varios para hoy, para mañana, estoy ahí, pa, pa, pa. A ver, sé que es muy Perfecto. difícil porque a veces, claro, por mensaje dices, ojalá me lea, ojalá, ¿sabes? Pero bueno, Claro. Sí, sí, hay total. que insistir como en Hay todo. que insistir. Sí, sí, ¿A sí. que sí? Sí, y eso, son un amor. No, Ojalá, ojalá, sí. son un amor. Todos majísimos. Así que Mal. bueno, pasamos al juego, Benjamín, ¿para qué? Vamos al juego, pero Vamos allá. te conto. Vamos con la primera. Espero que te salgan diferentes, porque a algunos Ay, compis se les ha ojalá. repetido, pero vamos allá. Bien. Vamos con la primera. Vamos a hacerlas por la mitad. ¿Crees en el karma? Uh, em, Creo que a la gente buena le pasan cosas buenas. em, y a la gente mala le pasan cosas no tan buenas a veces. Eh, creo en el karma por ahí a un nivel en cuanto a calidad de vida, me sale. Creo que eso, el cómo somos hace que nuestra calidad de vida sea mejor o sea peor. No Hombre, sé si es claro. el karma concretamente, pero es parecido. Pero en algo ahí. Y hay como un aire. Vamos con la segunda. Dale. ¿Te gustan las sorpresas? No, me encantan, pero. Me ¿Sí? encantan. Sí, sí, me ponen nervioso, me divierten, me excitan, me encanta. Y me encanta hacerlas también. Me encanta Ah, dar sorpresas. oye, me gusta porque no a todos les gustan las sorpresas. Algunos se lo toman un poco, no les gustan, pero a otros, Sí, hay gente que se asustan un que poco, sí. pero a mí me encantan, la verdad. Pues ya lo sabéis todos y todas, ¿ah? Benjamín adora las sorpresas, que lo Sí, sepáis. las amo. Sorprenderlo siempre en el teatro, Siempre. ir al teatro y sorprenderlo más ahí. Sin avisarme, estar ahí, sí, total. ¿Ves? Vamos con la última. Dale. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Ah, qué difícil. Creo que el verano, pero medio básico, pero el verano me divierte. Siento que la gente está más contenta también. El día dura más tiempo. Me gusta mucho el verano. Verano, te Me quedas con el verano encanta. entonces. Me quedo con el verano, sí. Vale, Las otras me encantan también, pero el verano gana, hoy, por lo tu menos. favorita, Hoy playa, es mi favorito, sí. La playa me playita, encanta, piscina, lo que sea. No eres más de, total. de playa que de piscina. Sí, me gusta mucho la playa. Me puedo quedar mirando el mar, horas, horas y horas y horas. O sea, Me gusta te mucho. gusta. Oye, mira, Sí. ¿ves? Te han salido preguntas súper fáciles. Eso sí, no les ha salido a Súper nadie. fácil, sí, ¿Has total. visto? ¿Has Hay que visto? jugar al juego de Vero. ¿Ves? Como Esa siempre. es la consigna. Sí, Yo he hecho a jugar a todos, ¿ah? De verdad. Es decir, ya verás los vídeos cuando puedas, pero todos juegan a este juego como despedida. bien, parece muy Así que bien. nada, Quiero escuchar Benjamín, las otras preguntas. gracias por acompañarnos, de verdad. Me A ha vos, gustado Vero. mucho hablar contigo. Espero que te lo hayas pasado bien, de verdad. Igual. Eh, Gracias. Esta es tu casa para lo que quieras, ya sabes. Espero que vaya Gracias. muy bien la función del teatro, que estás ahí de jueves a domingo. De jueves a domingo. ¿Ves? Sí, ¿Hasta mañana. cuándo? Hasta febrero, creo.
¿vale? Em, sí, por ahora, febrero. Vale, por ahora, muy bien, pero que venga mucho más Lindo. curro, mucho más trabajo y nada, te dejo Sí, para que despidas la sección de entrevistas y gracias dale. por estar aquí. A vos, Vero, muchas gracias. Nos vemos, charlamos. Bueno, muchas gracias a Vero, muchas gracias a Movies es, ¿no? Perfecto, por este rato, por este espacio. Soy Benjamín Segura y ojalá disfruten mucho de la Sociedad de la Nieve. Eso.